todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí, las personas que están presentes en la sala y las personas que están en vía virtual. Les agradecemos mucho que estén presentes con nosotros en este interesante evento, que es un seminario que se titula Diálogos basados en evidencia, sistemas de salud y equidad. Ese es el seminario y hoy se va a tratar el futuro el futuro sistema de salud ante las megatendencias, transición demográfica, disrupción tecnológica y cambio climático. En este momento va a abrir el evento la doctora Hortensia Reyes Morales, que es la directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de acá del Instituto Nacional de Salud Pública. Hortensia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nombre del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. La bienvenida a esta segunda edición de nuestra serie de seminarios que, como comentó la doctora Cecilia González, hemos denominado Diálogos basados en evidencia, sistemas de salud y equidad. Les comento brevemente que estos seminarios surgieron como una iniciativa coordinada por 3 instituciones académicas que estudiamos los sistemas de salud desde una perspectiva amplia. El Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y nuestro Centro de Investigación en Sistemas de Salud de este instituto. Y los organizadores de esta serie de seminarios, les platico, eh, los hemos programado para realizarse de manera bimestral y hemos considerado muy importante que se realicen en forma rotatoria en cada una de las sedes. Por eso es que el día de hoy, como anfitriones, en el CIS estamos muy complacidos porque el tema que toca analizar el día de hoy es muy relevante y además contamos con distinguidos panelistas que nos acompañan. La doctora González nos va a hacer favor de presentarlos en detalle en un momento. Son expertos en los temas a quienes agradecemos muchísimo su enorme disposición para participar y para acudir al instituto de manera presencial y una de nuestras ponentes de manera virtual. El tema de hoy, que está dirigido a que analicemos 3 megatendencias que ya están presentes: la transición demográfica, la disrupción tecnológica y el cambio climático. Y ante ellas discutamos cómo debería responder el sistema de salud en un futuro que tenemos cada vez más cerca. Hay que pensar qué el sistema de salud tendría que hacer ante estos enormes retos. Por ello, los exhortamos y los invitamos que en los siguientes 90 minutos conversemos con los panelistas en un intercambio de ideas que sin duda será muy enriquecedor. Ya no quiero tomar más tiempo, sin más, le doy la palabra a la doctora María Cecilia González. Gracias, Ceci, que ella es directora de área de nuestro centro y quien va a moderar la sesión. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, Hortensia. Pues bueno, entonces me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas. Está la doctora Carmen García de la Peña, perdón, Carmen García Peña. La doctora García Peña es médica con especialidad en medicina familiar, una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en salud pública y envejecimiento en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Es investigadora a nivel F por el Sistema Institucional de Investigadores de Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud e investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. En el ámbito laboral, ha estado en diferentes posiciones dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar,
Coordinadora Nacional de Atención Médica, jefa de la Unidad Nacional de Atención Médica en la Dirección de Prestaciones Médicas y jefa de la Unidad de Investigación de Epidemiología y Servicios de Salud en el área de envejecimiento. También estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Políticas en Salud en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. A partir del 2015, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría aprobó su incorporación al frente de la Dirección de Investigación, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2022. Ahora actualmente la doctora es pues la directora general del Instituto Nacional de Geriatría. Ha desarrollado diversas líneas de investigación en envejecimiento, depresión y fragilidad, así como en modelos de atención en salud, entre otros. Ha sido tutora principal de tesis de distintos niveles educativos y ha publicado más de 120 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Su producción incluye 50 capítulos de libro. Es editora y coeditora de 21 libros y tiene a la fecha más de 2.700 citas. Continuamos con el doctor Adolfo de Unanue. Es el director de investigación y facultad de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él es doctor en física teórica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un postdoctorado en sistemas complejos de C3 en la UNAM. Es líder de la iniciativa de inteligencia artificial para el valor público. Experto en la aplicación estratégica de la ciencia de datos para la política pública. Desde su actual posición, ha integrado una visión transdisciplinar enfocada en complejidad y metodologías robustas para abordar los problemas de política pública. En el TEC también es fundador y director de la iniciativa de inteligencia artificial para el valor público, desde donde supervisa la labor del Centro de Ciencias de Datos. Fue investigador senior para el Centro de Ciencias de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Ha participado en proyectos internacionales relacionados con educación, salud, seguridad, transporte, infraestructura, aplicando las ciencias de datos. Adolfo es participante activo e impulsor del ecosistema de ciencias de datos en México. En el ITAM fundó y dirigió la primera maestría en ciencias de datos en Latinoamérica y ha desempeñado roles como tecnólogo, consejero o director. Asimismo, ha cofundado 3 startups relacionadas con inteligencia artificial y colaboró en la construcción de equipos de ciencias de datos y grupos funcionales en organizaciones como Telefónica y BBVA. Su tema de investigación, pues obviamente es la ciencia de datos y para la política pública y cuenta con múltiples publicaciones. Finalmente tenemos a la doctora Ana Lucrecia Rivera que nos está acompañando de manera virtual. Ella actualmente está realizando su postdoctorado en la subdivisión de epidemiología del Centro de Evaluación Ambiental y Salud Pública de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en geografía en la Universidad Estatal de Michigan, su maestría en la Universidad Estatal de San José, California, y en sistemas ambientales por el Tecnológico del Monterrey. Ha sido consultora en el Banco Mundial en el programa de salud, clima, medio ambiente y desastres y de la Corporación RAND en el desarrollo del futuros del Ártico 2050 y miembro activo de Ciencias Aplicadas de la Salud y la Calidad del Aire de la NASA. Usa la tecnología geoespacial para analizar las interacciones climático-sociales en entornos urbanos. Se enfoca en eventos de calor extremo, incluyendo islas de calor y su relación con cuestiones demográficas, socioeconómicas e institucionales. A los 3, pues un agradecimiento muy grande pues por estar con nosotros aquí y vamos a iniciar. ¿Me pones por favor la diapositiva? Vamos a iniciar. Antes de hacer las preguntas, me gustaría comentarles sobre un ejercicio que se hizo con alumnos del TEC de Monterrey, donde se les preguntó cuáles creían que eran, digamos, las prioridades más importantes
en términos de investigación y que estuvieran relacionados con la salud. Eh, y pues ellos, estas son las respuestas que ellos dieron, o sea, aquí se les está presentando las respuestas. Digamos que de esas tres, de las preguntas que les hicieron, ellos identificaron como los mayores niveles de prioridad el cambio climático, la transición demográfica y en términos de que son críticos o altos, y un poco menos la inteligencia artificial dentro de los sistemas de salud. Como pueden ver entonces, este cambio climático fue calificado como alto y crítico. La transición demográfica también tiene estos dos. Y en términos de la inteligencia artificial, más bien fue entre medio y alto. Y existen respuestas bastante interesantes que no sé si después Juan Pablo o alguno puedan, o Daniel puedan, hablarnos un poquito más de esto, pero pues frente al cambio climático, en términos de salud, una de las cosas más importantes que los estudiantes decían era que se necesitaba que, que existiera una mejor capacitación a la población sobre sobre el cambio climático y sobre todo lo que puede haber de efectos sobre la salud de las personas. Y un poco también viendo la parte de desastres que se pueden estar también dando por esta parte. En términos de la transición demográfica, pues claro, la capacitación del personal, también una cosa muy interesante desde el desarrollo social se decía que se necesita más apoyos para las familias cuidadoras y en términos de IAS, hay muchos, se identifican muchos más retos que las mismas, obviamente también se identifican pues muchas cosas buenas, pero en los retos, sobre todo la gente está muy preocupada por el manejo de datos y la confidencialidad y la privacidad de los datos. Hay muchas otras cosas también que, como les digo, digamos ahora alrededor de la plática que vayamos a tener, pues esperamos que ellos puedan hacer una profundización mejor de esto, pero pues me parece que ya es muy importante que comencemos con con el conversatorio y me gustaría empezar con la doctora García Peña y me gustaría en este sentido hacer las primeras preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gustaría saber si están de acuerdo que lo hagamos en dos rondas. Vamos a hacer una primera ronda, cada uno va a tener 5 minutos para que conteste, luego vamos a abrir a preguntas y a comentarios del público y luego vamos a ir a una segunda ronda de preguntas. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, doctora García Peña, en los resultados recientemente publicados en la ENAVID, se señala que las tasas de fecundidad en México ya están pues en 1.6, es decir, un menor nivel de reemplazo. Y continuando asimismo con el proceso de envejecimiento de la población, y ya casi 15% de los 130 millones de personas en el país tiene 60 años y más. Dada su experiencia como directora del Instituto Nacional de Geriatría y con su visión histórica de la política de salud para adultos mayores, ¿cómo prevé que la transición demográfica en México y en particular el envejecimiento de la población y el aumento de la tasa de dependencia afecte en los sistemas de salud? Gracias por permitirme hablar del tema en este foro. Muchas gracias a Hortensia, a Juan Pablo, a Daniel, por supuesto a Cecilia, por incluirme en esta mesa. Me parece, desde el inicio que me lo comentaron, me parece un ejercicio muy,
muy interesante. Gracias a mis colegas que me acompañan en la mesa. Creo en principio que los tres temas están absolutamente vinculados. Podría parecer que no, pero hay un absoluto vínculo entre los tres muy claro. Y de hecho, las preguntas que contestaron los estudiantes, por supuesto, como es obvio, tienen un sesgo de edad. Por ejemplo, el tema del cambio climático se asume como un tema de jóvenes, ¿no? Y que parecería que en ello, en la lucha, en la discusión o en el impacto, no están involucradas personas mayores, lo cual no es cierto. En principio, diría eso. Por otro lado, debo confesar que la primera pregunta, cuando me la mandaron, me causó un poco de resquemor, ¿no? Porque de entrada, probablemente porque en el instituto estamos un poco obsesionados con eso, de entrada parecería que la transición demográfica que ya todos conocemos tiene la responsabilidad y la culpa de todo lo que pasa en el sistema de salud, ¿no? Entonces, de entrada, esa percepción me parece que tiene algo de sesgo y de discriminación y habría que eliminarla. Por supuesto, puede que mi percepción esté equivocada y no sea ese el sentido, pero es algo muy frecuente. Yo diría en principio, digamos que dependiendo de los ponderadores que use CONAPO, estamos hablando ahorita de 12,5 de personas mayores de 60 años, ¿no? Que puede llegar inclusive hasta el 18, dependiendo del ponderador que utilicemos. Y ya sabemos que somos más o menos 16 millones de personas mayores de 60 años en este año y que nos espera un 24% de proporción de 60 y más para 2050 y más o menos 35 millones de personas mayores de 60. Yo quiero decir que habría que analizar de qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia, porque si estamos hablando de este viejo y ya no vigente parámetro de tasa de dependencia demográfica, es algo que tenemos que cambiar, porque en realidad las personas mayores en México contribuyen de una manera muy importante al mercado de la economía y a las familias. Una alta proporción, más o menos más de 30%, son jefas de familias, de familia mayores de 60 y muchas de ellas son mujeres. Entonces, habría que cambiar esa idea. De hecho, datos que analizamos de la ENOE, de hecho, de 2023, entre 65 y 69 se mantienen laborando casi el 40%, y ese por ciento reduce después de 75 a más o menos el 13%. Esto no quiere decir que sea correcto, porque evidentemente las personas mayores de 60 y 60 y 75 siguen trabajando porque siguen trabajando, ¿no? Además, de hecho, lo más serio es que de estas personas que trabajan, una alta proporción están en trabajo informal, ¿no? No están en el mercado formal, con las complicaciones que tiene eso. Más o menos una de cada cuatro del grupo de 65 a 69. Entonces, bueno, creo que tenemos que analizar de manera integral el proceso de cambio demográfico. A mí me parece que junto con la migración son los dos eventos más importantes que está enfrentando en especial México en este momento en términos de población. Eso dicho no solamente por mí, sino por CONAPO, por INEGI, etcétera. No es un asunto menor. Eh, claro, por supuesto, el hecho de la pensión no contributiva que ha otorgado el gobierno federal ha cambiado el panorama de pensiones y jubilaciones, pero es interesante y de hecho prácticamente el 85% de personas mayores de 65 tienen pensión, pero si analizamos por estratos, los deciles más bajos de ingreso tienen todavía no una cobertura total y más o menos hay un porcentaje de 17% de personas en esos deciles bajos que no tienen acceso tampoco a la no contributiva, ¿no? Entonces, creo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista de mercado laboral, desde el punto de vista de sociedad, en donde ya lo tocó Cecilia, el asunto del cuidado es un asunto crítico en el que tenemos que trabajar todos en conjunto. Ahora,
en los procesos de elección y ahora la presidenta electa habla del Sistema Nacional de Cuidados, pero todavía como algo abstracto, teórico, sin fundamento presupuestal y no muy claro, ¿no? Y es algo que tenemos a lo que tenemos que responder, porque más o menos el 35% del PIB dedicado en salud está enfocado a cuidado no remunerado. Es una cifra altísima y de esas la mayor parte son mujeres. Y esto se asocia además también con el asunto de discriminación. Hace pocos días se conmemoró el Día de Concientización contra la Violencia de la Persona Mayor y tenemos que decir que más o menos 25%, según las encuestas de INEGI, reportan discriminación mayor de 60 en todos niveles, financiero, salud, educación, laboral, etcétera, y un porcentaje alto en servicios de salud. Ahora, ¿qué puede analizarse desde el punto de vista del sistema de salud? Porque, insisto, no me gusta la palabra implicación. El sistema de salud tiene que responder. No es algo que podamos negar, no es algo que estemos pensando que si trabajamos en prevención y promoción vamos a ahorrar. Eso es falso, ¿no? Tenemos que poner dinero para la atención de las personas mayores, ¿no? Es algo que financieramente tiene que ser considerado, porque si no, va a tener repercusiones sociales de alta índole si no hacemos eso. Por ejemplo, la demencia está subdiagnosticada, no aparece en los diagnósticos. Hemos revisado los diagnósticos de demencia de todo el sector en el primer nivel y no alcanzan ni el 1% cuando tenemos 1,5 millones de personas con demencia en este país, ¿no? Eso es una falla del sistema que tiene que resolverse. Tenemos, por supuesto, datos de morbilidad de enfermedades crónicas que no necesariamente están asociadas al envejecimiento, pero sabemos que más ha crecido en la morbilidad en más del 300%. Entonces, eso es algo que también el sistema de salud tiene que responder. Creo que más adelante habrá oportunidad de hablar específicamente de lo que estamos pensando en esta parte. No sé si ya me pasé de tiempo, creo que sí. No, está bien, doctora. Bueno, Muchísimas lo gracias. dejamos hasta aquí para dar pie a los otros participantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos entonces a seguir con el doctor Adolfo. El año pasado hubo una amplia difusión sobre la declaración firmada por diversos expertos en tecnología, que incluyen a Bill Gates, Sam Altman, señalando la necesidad de abordar el riesgo de extinción que representan la inteligencia artificial. Se han señalado, entre otros aspectos, que podría considerarse extremos como la capacidad de usar la IA para desarrollar armas biológicas o químicas, y hasta aspectos más cercanos como la manipulación que se ha visto a través de las redes, la posibilidad de generar desempleo al reemplazar a las personas o el potencial de exacerbar inequidades. Como líder de la iniciativa de inteligencia artificial para el valor público de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y considerando la larga historia y el actual auge de la inteligencia artificial en la salud, ¿cuáles son los retos principales que enfrentan los sistemas de salud para aprovechar la tecnología de forma que se minimicen los riesgos y se pueda promover la equidad? Bueno, primero que nada, un agradecimiento a los organizadores por invitarme. Muchas gracias por estar en esta mesa. Bueno, hay dos partes en esta pregunta, ¿no? La primera tiene que ver con esta declaración firmada el año pasado. La verdad, el campo de investigación de inteligencia artificial y ciencia de datos está partido en este tema en particular. La mayoría, hay un sector que cree que las tecnologías que tenemos actualmente y su desarrollo rápido pueden enfrentarnos a problemas de extinción. Yo a veces lo pienso así, pero la mayoría de las veces no creo que vayamos en esa trayectoria. Todos los problemas que se mencionaron son ciertos. Ahorita los menciono.
pero en particular esta firma de estar preocupado por estas personas que firmaron, la mayoría, como se mencionaron, son líderes industriales, por así decirlo, pues tenía como objetivo más bien parar el desarrollo fuera de estas instituciones de inteligencia artificial, ¿no? Eso sí hay que dejarlo como muy claro, ¿no? Y el argumento, creo que lo hemos escuchado muchas veces en la historia de la ciencia, es que pues no podemos dejar que la gente investigue o que desarrolle conocimiento si no está controlado por ciertas personas, y eso fue la idea, ¿no? Entonces, OpenAI con Sam Altman y algunos investigadores de ahí, Google con la mayoría de sus investigadores, de los cuales George Hinton renunció después de esto, que es uno de los padres de la inteligencia artificial que tenemos actual, y obviamente Bill Gates y Microsoft, todos firmaron para no, para que se parara, ¿no? El desarrollo, pero obviamente no tenemos ninguna accountability como sociedad sobre ellos. Ellos no iban a parar la investigación y no la han parado en absolutamente nada, con ciertos, si se fijan, aquí no aparece Meta o Facebook. Meta tiene la idea de desarrollo abierto, de open source, pero su definición de open source no es open source en ningún sentido. O sea, el código no está compartido, los métodos de creación no están compartidas, los datos que se utilizan no están compartidos, solamente están distinguiéndose de ellos aparentemente, y digo aparentemente porque de nuevo no hay investigación pública sobre esto, atrás de estos competidores, pero y Jan LeCun recientemente estuvo peleándose muchísimo con Elon Musk, tampoco, a pesar de que es un investigador serio que está en la universidad y que publica sus trabajos, pues depende de Meta para gran parte de sus investigaciones. Lo que él define como open source no es los modelos de open source que estamos viendo reales en otros lados. Entonces, quería como sacar eso de la mesa porque no está ahí. Ahí, y ya que lo mencioné, creo que hay y ahorita ya contesto la pregunta, perdón. Creo que sí, uno de los grandes problemas que tenemos es que hay un drenado de investigadores de universidades y doctorados en ciertas compañías. Obviamente hay muchísimo dinero de presupuesto que se va a estas compañías y gran parte del sistema económico que tenemos financia a estas compañías, pero la investigación que desarrollan no se regresa. Entonces, si uno ve publicaciones que hacen ellos, pues están así, ¿no? No tenemos información de cómo lo están haciendo y gran parte también de los miedos que se exacerban, que de nuevo los problemas existen, son parte de marketing para demostrar que los algoritmos pueden hacer más de lo que en realidad pueden hacer actualmente. Esta estrategia no es nueva, la vimos en años recientes con Meta, lo que ahora es X, luego con TikTok. O sea, la idea de que los algoritmos que tenemos actualmente, los modelos que tenemos actualmente, pueden cambiar la opinión de personas al nivel que ellos creen que puede cambiar, que ellos publicitan y lo publicitan de manera negativa, lo cual es como muy raro, pues tampoco está fundamentado, ¿no? O sea, hay una gran parte de inteligencia artificial o machine learning, hay una gran parte de economía del comportamiento, pero hay una gran parte de que el modelo de venta que tienen Google, Meta, X, es a partir de publicidad y tienen que poder demostrar que sus modelos de inteligencia artificial pues pueden cambiarle la percepción a las personas a ese nivel. No digo que no ocurra, solamente estoy diciendo que está exagerado, ¿no? Lo que ocurrió en las elecciones de Trump con Cambridge Analytica, no fueron los algoritmos, ni los modelos, ni Facebook lo que estuvieron haciendo las cosas, sino la contención de burbujas de personas para que no pudieran enterarse de lo que estaba ocurriendo. Entonces, sí hay no es que el modelo cambie la manera en la que uno piensa, sino que estaban constreñidos con otras técnicas, pues los votantes, ¿no? Y aún así, no tenemos evidencia porque no se estudia mucho, sobre el efecto de la inteligencia. Entonces, nada más como para dejar de claro que hay una capa donde se está elevando el potencial de estas cosas, sobre eso. Ahora, para responder a la pregunta, yo no pertenezco al área catastrofista, ¿no? Más que cuando estoy deprimido.
la manera en la que funciona inteligencia artificial, y voy a separar ahorita los modelos grandes del lenguaje, es que tiene que haber una definición, primero que nada, de qué objetivo se quiere lograr, y luego dos, de qué acciones se deben de tener. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, y como humanidad somos bastante malos definiendo estas dos. La revista del MIT publicó en el 2020, no recuerdo muy bien, toda una sección de que el atributo más importante en una organización era la gente que pudiera definir los objetivos y las acciones. Regularmente no lo hacemos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esas dos partes, qué objetivo queremos lograr, qué acciones tenemos para habilitar ese objetivo, tenemos que ver si hay datos que puedan habilitar esa acción. Y el tener los datos para habilitar esa acción tiene que ver con que haya granularidad, que estén más o menos limpios. Yo te regreso al más o menos limpios porque creo que es un stopper para aplicarlo en inteligencia artificial, en salud. Que están disponibles, que los podamos tener continuamente, hay toda una serie de requisitos. Y por último, se discute el algoritmo. La mayoría de los proyectos a nivel internacional en empresas públicas, organizaciones públicas, iniciativa privada, ONGs no cumplen estas cosas, ¿no? La mayoría de las implementaciones fuera de las empresas de tecnología no son tan buenas porque o la gente le atribuye funciones mágicas a la inteligencia artificial o es incapaz de definir estas cosas. Creo que también ahí hay un problema de definición en cuanto a cómo se consume inteligencia artificial. Yo en algún momento de mi vida lo definía, y la definición no es mía, obviamente, como estadística operacionalizada. Si no se puede operar, es decir, si no la podemos conectar a nuestros sistemas de producción de datos y de toma de decisiones y de la acción como tal, pues es un ejercicio bonito. Y esto significa que la mayoría de los proyectos que yo realizo tienen que ver con cambio organizacional, cómo se tiene que cambiar la estructura, qué sistemas de computación hay que imponer. La parte del modelado es muy poca, son 1 o 2 meses nada más. Todo lo demás es lidiar con humanos. Entonces, hay muchísimos límites para esto. Ahora sí, respondiendo, perdón, tenía que dar toda esta énfasis. Yo creo que el principal riesgo que existe en las áreas de salud no tiene que ver tanto con inteligencia artificial, tiene que ver con que, bueno, la doctora lo acaba de decir, diciendo que pues vamos a tener un problema de estrés en el futuro. Las atenciones no son tan buenas actualmente. Esta súper desigualdad, hay una desigualdad en la atención médica en la población. Inteligencia artificial, vista como lo acabo yo de decir, hay que poner recursos, hay que ver en qué qué problemas rápidamente podemos operar, puede liberar eso. Los temores a que se despersonalice la atención no son tales. Participé en un proyecto en España que tenía que ver con ver si las imágenes había problemas cardíacos, y el efecto que tuvo eso no era sustituir al doctor, sino que el doctor tuviera que pasar más tiempo con el paciente, porque lo que está ocurriendo ahorita es que en la captura de datos y la cantidad de personas que hay que atender, pues el doctor en realidad no está atendiendo al paciente, ¿no? Es una unidad de procesamiento y un rápido de esto, ¿no? Soy cliente, participo, soy cliente del IMSS, ya me fue la palabra. Usuario. Usuario, gracias. Y eso también ocurre en la iniciativa en público, ¿no? No hay la atención, o sea, está despersonalizada actualmente por la gran cantidad de cosas. Entonces mi principal riesgo para mí sería que no se utilizara en la cantidad necesaria, ¿no? No hay, el sistema que tenemos actualmente no puede con la carga. Un uso mayor, bien intencionado, con presupuesto. Y no estoy hablando de modelos de gran lenguaje, estoy hablando de machine learning normal, podría ayudar bastante. Los principales stoppers que yo he visto con esto es que la discusión acaba en hay que tener un expediente electrónico universal. Llevamos 15 años discutiendo esto, no va a pasar. Spoiler alert, en las organizaciones privadas cuando inician con esto de vamos a definir una conceptualización de lo que hacemos adentro universal, son 10 años de dinero tirado, no llegan a nada, y así acaba, ¿no? Como ejemplo, hay un banco muy grande de México que tiene 5 definiciones de lo que es un cliente, no está unificado. Una gran compañía de telecomunicaciones, el CFO recibe cerca de 2,000
dashboards o reportes mensuales, porque las definiciones nunca fueron claras. Entonces, si nosotros ponemos como primera barrera, hay que limpiar todos los datos y luego, una vez que los datos estén perfectos, hay que tener una manera universal de accesar. Esa no es la manera como la que construimos inteligencia artificial, más bien vamos problema con problema y vamos pegando cosas. Yo sé que desde la estadística y la econometría hay como un miedo a esto que acabo de decir, pero inteligencia artificial, más que el valor absoluto, lo que importan son las derivadas y que esté más bien, si los datos son consistentemente malos, la palabra clave es que sean consistentemente malos, ¿no? Y hay una justificación filosófica kantiana por ahí, que no vamos a entrar, pero ese es mi principal problema, ¿no? Que existe toda esta teoría y tecnología de cómo aplicar, que algunas organizaciones son muy hábiles para aplicar, pero nosotros no estamos ni invirtiendo, ni poniendo, ni nada. Como acaban de ver, no aparece tan importante inteligencia artificial en los problemas. Eso creo que viene con un desconocimiento de cómo se usa, eh, pero yo creo que es el principal problema. Es una manera de ayudar, básicamente. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora con la participación de la doctora Ana Lucrecia. Y la pregunta para ti va en el siguiente sentido. Con tu formación en ciencias ambientales y la interacción con la salud, considerando el panorama actual, con el incremento en las temperaturas promedio en todo el país, la desertificación que afecta al norte, la escasez de agua que se ha agudizado recientemente en el país y en general los efectos del cambio climático que implican, por ejemplo, que padecimientos como el dengue hayan llegado pues tan al norte como a Chihuahua. ¿Cuáles son los principales retos que tendrá que hacerse que tendrá que hacer frente el sistema de salud como consecuencia de esta situación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí al lado de dos panelistas que son muy científicamente prolíficos. En cuanto a la respuesta de los principales retos que va a tener el sistema de salud mexicano y como consecuencia del cambio climático, de los principales riesgos que se ven es de los principales retos que se ven es esta gestión de riesgos. ¿Cómo el sistema de salud va a gestionar estos riesgos de eventos extremos y no solamente de eventos extremos aislados, sino cómo se componen estos eventos? Se hace un compuesto, por ejemplo, entre sequías, entre temperatura, entre incendios forestales, entre calidad del aire, al mismo tiempo que suceden otro tipo de enfermedades gastrointestinales y por vectores. Entonces, se va haciendo más complejo el riesgo y la susceptibilidad poblacional y la resiliencia del sistema de salud van a ser importantes para poder preparar al sistema. Como lo decía la doctora García Peña, o sea, uno de los principales riesgos en el cambio climático es el envejecimiento poblacional. Y desafortunadamente en México y también en otros países, pero la distribución de la tasa de distribución de la tasa de dependencia no es uniforme. Tenemos estados que tienen una mayor cantidad de adultos mayores, mientras otros estados tienen una cantidad mayor de jóvenes. Y es justo en estos estados o en estas regiones donde existe una alta dependencia de la tasa de dependencia, donde también se van a ver estos riesgos del cambio climático. Entonces, ya hay una desuniformidad, una falta de uniformidad en la distribución, no solo de los riesgos, pero también de la población y de las diferentes poblaciones que son vulnerables. El otro reto también es que, como ya se mencionaba, México es un país con mucha diversidad bioclimática, muchas regiones climáticas, y mientras en un estado se va a estar viviendo una sequía, en otro estado se va a estar viviendo una inundación. Entonces, todos este tipo de especificidades que van a suceder dentro de unas regiones muy, muy pequeñas, van a dar a pie que existan, que el manejo, la gestión de riesgos vaya a tener que ser muy, muy distinta entre regiones por todas estas características, no solo geográficas y socioeconómicas y poblacionales. De los mayores retos que va a impactar el sector salud, muchas veces se encuentran dentro del sector salud. Por ejemplo, como ya habíamos dicho, cambios demográficos
pero también cambios en la economía del país, que inflaciones, cambios de gobierno, que van a afectar los recursos que se destinan al sector salud. Otro de los riesgos es la falta de fuerza laboral en el sector salud y estas diferencias que existen entre la distribución de médicos y enfermeras en los espacios urbanos y rurales, aun cuando en los espacios rurales también se van a tener impacto de cambio climático, hay una tasa de dependencia mayor, o sea, porque la mayoría en las comunidades rurales los jóvenes emigran a las ciudades. Y las poblaciones rurales van a tender a tener más vulnerabilidad por la falta de infraestructura y de vulnerabilidad económica y esta falta de cobertura laboral, de la fuerza laboral médica, pero también existe la falta de cobertura de salud universal para todas estas enfermedades que van a emerger y que se van a intensificar con el cambio climático. Y como ya lo comentaba la doctora García Peña, la mayoría de la población, sobre todo los adultos mayores, se encuentran en el sector informal y por lo tanto no pueden no tener una cobertura a un sistema de salud. El otro riesgo que también se tiene es la falta de educación sobre el cambio climático y los riesgos no solo en la población, como mencionaban los estudiantes de la encuesta, pero también entre los profesionistas del sector salud. Yo creo que aquí es donde la geografía médica y de la salud, o sea, estudios de cómo afecta el medio ambiente la salud poblacional y cómo se distribuyen este diferente tipo de enfermedades por factores geográficos y cómo este tipo de climas aumenta la propagación de ciertas enfermedades, por ejemplo, como la malaria, el cólera y el dengue, y muchas enfermedades reemergentes, o sea, que se van a tener por la movilidad de esta migración de diferentes, no solo vectores, pero también especies, aves, gente que se van a estar moviendo conforme a los diferentes, se van a estar adaptando a los diferentes nuevos climas que van a existir y va a haber una reemergencia de nuevas enfermedades que probablemente muchos en el sector salud no están preparados o nunca han visto este tipo de enfermedades. Y bueno, como ya el último reto, tocando un poco sobre la inteligencia artificial, es esta creación de sistemas de información de salud robustos que puedan ayudar a la recolección de datos, al análisis, a la presentación de la diseminación de información y cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para crear un sistema de vigilancia sindrómica para el monitoreo de enfermedades o eventos asociados con la salud casi en tiempo real. O sea, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para, en lugar de dar un mensaje genérico a la población sobre hay una ola de calor actualmente, tome agua, manténgase a la sombra, sino hacer un targeting como se hace más o menos con estos diferentes comerciales de Google, que existe como un targeting a la población específica dependiendo de sus vulnerabilidades, de su distribución geográfica. Y yo creo que entender la nueva reemergencia y intensificación de diferentes enfermedades sensibles al cambio climático, los estudios van a ser esenciales para prevenir las transmisiones y poder identificar transmisiones e intervenciones apropiadas. Muchísimas gracias, doctora. Pues entonces vamos a abrir los comentarios al público. Si alguien quiere comenzar, adelante, Daniel. Eh, Muchas gracias, gracias por las presentaciones al, al panelista y a las panelistas. Tengo una pregunta para la doctora Carmen García Peña. ¿Cuál es su opinión acerca del impacto que puede tener aumentar la edad de jubilación, tanto en la salud de los individuos como en el sector salud? ¿Y cuál pensaría usted que es una edad de jubilación razonable? Bueno, creo que necesitaríamos a un economista para que respondiera esa pregunta. De entrada es controversial porque aumentar la edad de jubilación tiene también impactos en la población joven, ¿no?
Es decir, un lugar de sitio ocupado por más tiempo implica que alguien más joven no puede ocuparlo. Algo como lo que sucede en algunas universidades, ¿no? Entonces, es una controversia y un tema que en general, desde mi conocimiento del asunto, no está totalmente resuelto. Pero es evidente, y hay que verlo en el equipo de gobierno que se está integrando, que, que las edades de trabajo han cambiado radicalmente y que esto podría tener al mismo tiempo un efecto positivo en términos de consumo y de mover el mercado en el país, pues, ¿no? Alguien que tiene dinero consume, pues, ¿no? Eh, no hay un corte exacto, pues, pero posiblemente 65 pudiera ser una edad aceptable para considerar la jubilación, ¿no? Eh, ¿Qué implica en términos de salud? Bueno, los promedios de población independiente autónoma mayores de 60 no son bajos. Hay una gran proporción de personas mayores que son independientes, funcionales. Esto no quiere decir que no tengan enfermedades, pero que se manejan de manera bastante adecuada, ¿no? Entonces, eso podría al mismo tiempo reducir, teniendo salud económica, social, etcétera, podría reducir la presión en el sistema. Pero creo que es una pregunta que hay que responder con datos y que no hay una clara respuesta para esa pregunta, ¿no? Lo mío es un comentario. En principio, gracias por las ponencias, gracias por los puntos de vista. Yo tengo una discusión muy grande con el tema el título de este seminario. Seguimos hablando de sistemas de salud y creo que es un error. Es sistemas de salud y protección social, porque están muy ligadas. Esta pregunta, lo dijo la doctora María del Carmen García Peña, un poco tiene que ver también con el comentario de Daniel, pero es que no está separado el sistema de salud del sistema de protección social y seguimos pensando o conceptualizándolos como cosas totalmente separadas y no es así. Yo creo que por ahí empieza una gran parte de la discusión. Segundo, megatendencias, transición demográfica, disrupción tecnológica y cambio climático. Está bien. Una de estas me parece que es una solución o puede ser una solución a los problemas que presentan otras. Y de hecho me faltarían más megatendencias, ¿sí? Eh, yo veo por aquí, por ejemplo, el tema de migración que mencionó la doctora García Peña. Es un tema bien importante que debería estar, que trastoca al sistema de salud y al sistema de protección social, ¿sí? Y no está en el tema, digo, a lo mejor es por la limitación de tiempo que lo hicimos así. Eh, y creo que se vuelve muy importante. Eh, Me gustó la presentación de Adolfo, más en el sentido de que no verlo como pesimista, sino yo también creo que esta megatendencia, la disrupción tecnológica, puede ser una solución. De hecho, lo hemos visto. En la pandemia lo observamos cómo fue una solución para muchos de los problemas que venía cargando el sistema de salud, y no solamente para este sistema de salud, sino en todo el mundo. Obviamente requiere organizarlo bien, regularlo bien, como tiene que ser, pero creo que funciona y puede ayudar justamente a esto. En el punto de la doctora García Peña, yo señalaría incluso el tema de los cuidados en salud. Esta población adulta mayor es la que realiza la mayor parte de los cuidados en salud a la población y son no remunerados. Entonces, no están contabilizados. Yo creo que una parte de la política de protección social iría por ahí, porque dirigida, pues, si están trabajando en algunos casos y de manera no reconocida, no remunerada, pues es una forma de que asignar pensiones, asignar una forma de pago a esta población que aún se mantiene activa y que hace o que está soportando el trabajo de otras poblaciones. Solo comentarios. Muchas gracias. Antes de continuar, por favor, nos presentamos y
o sea, de dónde venimos. Gracias. Muchas gracias. Manuel Muñoz del TEC de Monterrey. Mi pregunta es acerca de la utilización de modelos de lenguaje largo para la autoasesoría médica, porque es un fenómeno que yo creo que todavía no está medido. Sin embargo, experimentando con algunos motores como ChatGPT y demás, dan asesoría médica, aunque te dicen consulta un profesional de la salud. ¿Creen que valdría la pena hacer primero, en primera, una investigación al respecto de la utilización como una consejería de salud? Y dos, derivado de esos resultados, ¿verían alguna implicación de política pública en cuanto a la regulación de la utilización de modelos de lenguaje largo para temas como la autoconsulta y demás? ¿Yo? Sí, Supongo. claro. Ah, Esa pregunta. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Antes de contestar esa, voy a hacer un comentario sobre el comentario. Y que creo que la doctora lo mencionó. Sí, separar el sistema de salud del de prevención y cuidados, obviamente sí, de protección social es bastante raro, no se pueden separar, pero tampoco lo podemos separar, y eso hacia donde era el atisbo que yo quería dar en mi comentario de entrada, tampoco se puede separar del sistema económico en el que estamos. O sea, el hecho de que la gente tenga que trabajar hasta los 65 años y que las horas trabajadas por semana se hayan incrementado en el resto del mundo y que los salarios no hayan crecido y que haya menos dinero para infraestructura, pues es una decisión que estamos tomando como sociedad, ¿no? Y entonces, estas separaciones cartesianas quizá a lo mejor tenían sentido en los 50, pero pues ahora la complejidad nos explota en la cara todo el tiempo y los intentos de separarlo pues son siempre raros y como awkward y no nos llevan a ninguna solución, y las soluciones que uno plantea pues, siempre son desechadas porque o son súper reducidas o son tan grandes que están fuera de la definición original del problema, y llevamos desde los 90 jugando a eso, ¿no? Cualquier solución que sea más grande que el problema definido está mal, todas las demás soluciones son insuficientes, y seguimos haciendo los problemas o la definición de problemas cada vez más chicos y más chicos y más chicos, ¿no? Eso creo que no nos va a llevar muy lejos. Modelos de grandes lenguajes, grandes modelos de lenguaje, o como sea la traducción, vamos a tener 5 años de discusiones sobre eso. Pasó con redes neuronales, pasó con aprendizaje de máquina. Ahí creo que está conectado con el comentario que hicieron. No hay, yo creo que hay, creo que sí algo antes de la respuesta. Las empresas que controlan ahorita los modelos grandes de lenguaje, son 4 o 5, nada más. Y cuando digo controlan, es que hay un cambio en el modelo de consumo de inteligencia artificial de 2 años para acá. Hace 2 años, lo que uno hacía era, si tenía los datos, si tenía la acción y tenía el objetivo, había una serie de algoritmos que uno podía intentar para desarrollar una solución. El algoritmo es una cosa matemática ahí. Cuando lo conecto con datos, obtengo un modelo, y ese modelo es súper contextual al problema y a la organización donde está viviendo. Es decir, ese modelo no se puede mover a ningún otro lado. Un modelo de fraude en un banco no se puede mover a un modelo de fraude en otro banco, porque ni los datos, ni las columnas, ni la gente, ni las acciones, ni nada es igual. Entonces, es súper importante. Esa es la potencia de inteligencia artificial, y además es su mayor debilidad desde otros lados. La inteligencia artificial o la ciencia de datos no busca solucionar problemas generales de las cosas, sino contextuales. Los grandes modelos de lenguaje no se venden así. Y lo que vimos los últimos 2 años es que ha habido una cantidad de inversión absurda en esos modelos. De hecho, las startups a nivel mundial se detuvieron. En México fue dramático, pero esto ocurrió a nivel mundial, porque las inversiones se movieron justamente hacia muy pocas empresas o startups que estaban replicando esto. Y estas nuevas startups son raras, porque en realidad son front de OpenAI, son front
de Microsoft o Stormfront de Meta, ¿no? Entonces, se vació literalmente la manera en la que se invierten las startups. De hecho, el modelo cambió a que la inversión no era te doy dinero y nos arriesgamos. La inversión se volvió te doy dinero y si fallas me tienes que devolver el 70 o el 80% de lo que te di. Entonces, mucha del mito de que nuestro sistema económico promueve innovación, pues no es, ya lo saben, pero nomás lo quiero recalcar, no es cierto. Pero si ustedes escuchan el discurso que da Zuckerberg o Sam Altman o Bill Gates, pues lo que van a escuchar es que estas tecnologías se pueden utilizar para desarrollo de medicina, mejorar servicios, investigación de materiales y de vacunas. Todo esto es cierto, pero es el primer caveat, el dinero no está puesto ahí. Entonces, el potencial que tienen estas cosas, los grandes modelos de lenguaje, como sociedad no lo estamos aprovechando y hay 3 o 4 compañías que deciden cómo se deben de utilizar. Entonces, ya perdimos como sociedad esa batalla con las redes sociales. Las redes sociales tienen una parte súper negativa, pero es como se usan. Pero por otro lado, ellos tienen una parte positiva de conexión, pero como sociedad no las aprovechamos, ¿no? Se decidió que el control debía de quedar en 3, 4 compañías y estamos cometiendo el mismo error desde mi punto de vista. Es una decisión que estamos tomando, ¿no? Entonces, ahora sí conectado con esto. La mayoría de las decisiones o comentarios que da una inteligencia artificial ahorita de lenguaje, modelo de lenguaje, le voy a quitar el grande, pues no solamente son entrenadas en el sentido tradicional de machine learning, sino que hay una parte posterior donde se les educa sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Gran parte de la investigación abierta tiene que ver con cómo romper esa educación o constricción que se le mete a la inteligencia artificial. Y eso, también para aclararlo, pues es gente decidiendo cuál es la moral correcta, que no fue elegida democráticamente de ninguna manera y que no le importa lo que pensamos como sociedad, solamente con sus fantasías. Lo pueden intentar, pregúntenle qué opina sobre la marihuana y en algún momento la inteligencia artificial se va a contorsionar, o si le preguntas sobre comunismo, lo primero que les va a decir es que es un modelo fallido que no hay que explorar, ¿no? Eso no lo aprendió solita. Hay una serie de humanos, muchos, en países del tercer mundo, de desarrollo del sur global, como quieran decir, que se dedican justamente a reproducir estas enseñanzas éticas. De hecho, todo esto, son una manera muy grande de acceder a todo el conocimiento que tenemos digitalizado. Las bases de datos que se utilizan son el Internet completo. También por eso que el modelo se ha cerrado, pues es un poco injusto, porque todos pusimos ese conocimiento ahí. Creo que hay un gran potencial para poder utilizarlo de esa manera y le quitaría gran presión al sistema de salud, porque muchas de las consultas, no tengo el dato, pero por ejemplo en Centroamérica, en la pandemia, el número de consultas que no eran de casos graves subió hasta el 80-90% y se podían estar utilizando y pueden ser reemplazados por humanos con esta inteligencia artificial grande de soporte, que no es el modelo económico que están promocionando las empresas. Las empresas están promocionando el reemplazo de la persona, pero nuestra inteligencia artificial no está ahí. No podemos ni siquiera reemplazar a gente que tuitea, pero sí podemos hacer a alguien que tuitea mucho más eficiente con esto. Podemos darle mucho soporte a médicos o ingenieros. Yo lo utilizo para programar. No dejo que programe porque falla bastante. Pero sí se puede tener un diálogo con la computadora que aumenta mi capacidad de generar código, por ejemplo. Ese uso, como de Centauro, no es algo que esté promocionando las empresas porque tienen que recuperar pues, la inversión que hicieron los inversionistas, y sale más caro que el modelo actual. Obviamente la idea es, pues, si reemplazo a la gente te hago más barato, mi inteligencia artificial puede, pero no estamos ahí. Una guía de esto ayudaría bastante, pero habría que tener control sobre muchas cosas para que fuera factible. Si no, pues lo que estamos haciendo es cada vez ceder más poder hacia la gente y las externalidades no las van a pagar, ¿no? Diagnósticos equivocados, no hay un flujo para verlo, los datos quedan contenidos dentro de las empresas, pero si estuviera en la sociedad, con la variante que ustedes quieran de la sociedad,
podríamos tener esos checks and balance y estar viendo los feedback loops y estar retroalimentando y comunicándonos con los pacientes, como decía la doctora hace rato, como un Google personalizado. Eso lo podemos hacer, pero tenemos la tecnología como humanidad, pero no la tenemos porque está concentrada en un lugar, ¿no? No solamente es el modelo, ya para acabar, es la infraestructura. La infraestructura ahorita no está aquí, pero consumen infraestructura pública, ¿no? El consumo de energía eléctrica que necesitamos para ChatGPT 5, pues están calculando que va a consumir más que España e Italia. Actualmente consume más que toda Centroamérica de energía. No sabemos cuánto consume cada query de energía de esto. Y salió un reporte hace menos de un mes donde Silicon Valley está pidiendo apoyo al gobierno de Estados Unidos para poder seguir creciendo en esto. Entonces, también esta separación del Estado y el capital ya no la vamos a ver, ¿no? No es como para dejarlo claro, que no les alcanza el dinero a los privados para seguir creciendo, ¿no? Muchas gracias, doctora García Peña. Sí, solo brevemente comentar, este asunto del sistema de salud y del sistema de protección social, a mí no me parece que esté totalmente resuelto. De hecho, los modelos de muchos países separan perfectamente el sistema de salud del sistema social, aunque se vinculan, ¿no? Entonces creo que es algo que efectivamente México tiene que pensar, pero no me parece que haya una respuesta clara de cómo vincular la parte social del sistema que tiene que ver con salud. Por ejemplo, me refiero en parte al asunto de cuidado y la parte de salud. Ahí creo que a mí me parece desde mi punto de vista que tenemos que discutir un poco más. Y un poquito relativo al asunto de la autoconsulta, nada más como comentario muy micro, es que en el instituto tenemos a un postdoc en inteligencia artificial y a una investigadora que es física teórica. Entonces, estaban tratando de implementar a través de un chat GPT el asunto de riesgo de hospitalización a través de una serie de variables que estaban cargadas. Bueno, los seminarios con los clínicos eran catastróficos, porque en realidad nunca logramos aterrizar a una buena eh, detección o predicción. El punto aquí también es que creo que hay un punto, y no es que me ponga ahí medio eh, necia, pero hay una parte que tiene que ver con el juicio clínico que discutían los médicos, que no lograba encajar, pero lo pongo solamente a la discusión y sería muy interesante poder analizarlo con mucho más cuidado, ¿no? Porque sí, efectivamente, pudiera ser una herramienta. Los médicos, por ejemplo, en consulta privada reciben 20,000 WhatsApp, ¿no? Y quisieran saber a quién le hacen caso y a quién no, ¿no? A través de una serie de respuestas, por ejemplo, ¿no? Así que podríamos platicarlo después. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. La doctora Abril, y ¿podemos dejarle las preguntas para la segunda parte o sí? Porfa. Ok, gracias. Adelante. Creo que algo relacionado a los comentarios de todas las panelistas es cómo podemos adoptar un pensamiento en sistemas, ¿no? Y creo que cuando Adolfo mencionaba esto de que pensamos siempre en el expediente médico electrónico, creo que somos totalmente culpables en el sector salud de pensar de manera lineal. Justo ahorita tenemos un proyecto sobre transformación digital en la región de Latinoamérica y la discusión con expertos y expertas de transformación digital en los sistemas de salud, luego se vuelve a necesitamos sistemas de información buenos. Es que necesitamos el expediente médico electrónico, o sea, sí, tal cual, así como lo dices. Y me encantó lo que dijiste, que es necesitamos un enfoque en problemas y empecemos por ahí. ¿Cómo lo logramos? O sea, ¿cómo logramos que los diferentes sistemas ¿no? tecnológicos de salud nos empecemos a hablar y nos enfocamos en problemas? Y es más como que, ¿qué soluciones, qué desafíos ven? Em, ¿Y qué soluciones? Porque creo que estos problemas complejos requieren esta perspectiva en sistemas y no lineal, ¿no? Doctora Adolfo, de nuevo. A ver, lo que voy a decir va a ser un poco contradictorio filosóficamente, que quede claro, porque estoy abogando por un enfoque en sistemas, cuando inteligencia artificial en realidad es una cosa que va de poquito en poquito, ¿no? Entonces existe la esperanza con la tecnología que tenemos
de que si agarramos todos estos problemas por separado, pues el conjunto pero si se fija en este pensamiento cartesiano, pues no funciona. Entonces, nomás quiero dejar claro que estoy consciente de que por ahí no va. Yo no creo que, de nuevo, que las tecnologías que tengamos puedan separar o sustituir a humanos de todo esto. Creo que lo pueden hacer mejores las tomas de decisiones y pueden disminuir la carga de trabajo que tenemos en los humanos si tomamos decisiones en el sistema económico. Y eso podría enfocar o podría resolucionar el problema a nivel sistémico, porque la única tecnología que tenemos para sistemas complejos, o el único sistema que tenemos lo suficientemente adaptable para sistemas complejos, pues son los humanos. Por eso no los sustituimos tan fácilmente. Es nuestra mejor. No digo que sea lo mejor del universo, es lo que hay. Y a nivel de ingeniería no lo podemos sustituir todavía. Y no sé cómo nuestro enfoque en tecnología, dejarlo muy claro, se dividió en los 70s, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con cibernética se murió por decisión propia y nos fuimos por un medio de tecnología mucho más lineal y de alto consumo. Fue una decisión que también tomamos. Para ahora sí responder la pregunta, creo que la principal limitante es lo que tú acabas de decir. O sea, llevamos 30 o 40 años de estadística y econometría como forma de resultados, que de nuevo inteligencia artificial no las sustituye, esto es importante, de hecho las complementa muy bien, pero la manera en la que consumimos a nivel organizacional eso es con un solo modelo que está entrenado en un conjunto de datos que fue seleccionado a partir de un diseño experimental. Inteligencia artificial no tiene nada que ver con esa parte se tiene que hacer, es muy importante, pero para problemas operacionales los datos que tenemos son los datos operacionales, ¿no? Mucho desconozco, sabía que de la existencia del trabajo que mencionas, doctora, no sabía cómo lo estaban implementando, pero en modelos parecidos en los que yo he estado, no hemos utilizado modelos de lenguaje grande para esto, sino tiene que ver más bien con cómo funciona la organización. Es decir, la mayor predictibilidad que tenemos en estos modelos de riesgo y no provienen tanto del paciente, sino provienen justamente de cómo opera la organización. Y esos datos operacionales no provienen de un diseño experimental, no están limpios, no están bien cuidados, fueron capturados para otros propósitos, pero pueden ser utilizados para mejorar la predicción. Y de nuevo, inteligencia artificial no apunta a tener 90% de eficiencia, apunta a ser mejor que lo que hacemos actualmente, lo que sea, ¿no? Y de ahí podemos empezar a construir, capturar mejores datos. Ese círculo virtuoso es el que yo creo. Tenemos unos datos sucios, medimos lo que hacemos actualmente, vemos si los modelos de inteligencia artificial pueden ganarle a ese baseline. Si no le gana, se desecha. No se puede, ¿no? Los humanos son mejores. Si son ligeramente mejores, eso nos da información de qué datos deberíamos de capturar, cómo cambiar nuestros procesos, qué cambios organizacionales tenemos que hacer. Y con este nuevo influjo de datos, mejoramos un nuevo modelo. Los modelos de inteligencia artificial viven 2 o 3 meses en las organizaciones. Hay que estarlos cambiando continuamente, lo cual significa que los científicos de datos hemos inventado la manera de perpetuarnos en el trabajo por siempre, ¿no? Básicamente. No duran, ¿por qué? Porque si el modelo está bien hecho y empezamos a actuar y las acciones tienen efecto, la distribución de los datos cambia y el modelo estadístico con el que partimos deja de tener efecto. O sea, ese es un hecho de la vida. Porque no partimos de diseños experimentales, ¿no? Que buscan como generalidad. Entonces creo que es el camino, esto no es una solución, es nomás como para dejarlo claro. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, ¿quieres? Bueno, muy bien. Si es que estamos un poco cortos de tiempo, porque es que la verdad es que ha estado supremamente interesante toda esta discusión. Yo quisiera retomar dos cosas, pues una cosa que dijo la doctora García Peña que me pareció muy interesante y lo mismo la doctora Ana Lucrecia, y es un poco viendo los retos del sistema de salud, o sea, el sistema de salud, entonces dice la doctora, no, es que el sistema de salud no tiene que hacer nada, o sea, el envejecimiento y eso es una cosa que se está dando, es cómo se prepara el sistema de salud para dar la respuesta. Y es un poco lo que pasa también con el cambio climático.
el cambio climático es una cosa de toda la humanidad, cómo los sistemas se tienen que preparar para dar respuesta a las consecuencias de ese cambio climático. Frente a la inteligencia artificial veo que no es tanto de cómo la inteligencia artificial entra a los sistemas, sino más bien lo que ha estado diciendo el doctor Adolfo durante todo este rato. ¿Cómo nos preparamos para que nos ayude a dar mejores respuestas? O sea, parecería que es un antes ahí también, ¿verdad? Entonces, frente a eso, viene la segunda ronda de preguntas y para la doctora Carmen, ¿qué estrategias cree usted que deberían aplicarse para promover la sostenibilidad del sistema para dar respuesta pues a estos retos que estamos viviendo con relación a la transición demográfica? Voy a tratar de ser breve para poder tener más tiempo para los comentarios y reducir el comentario a unas cuantas líneas. Tendríamos que hablar, además de sostenibilidad, de desempeño, de efectividad, ¿no? En términos del sistema. Yo nada más quisiera recordar, pues, que en principio estamos en la década de envejecimiento saludable marcada por la OMS 2021-2030. Y la OMS marcó, que ya sé que podríamos discutir mucho el valor de los organismos internacionales en estos temas, pero hay 5 cosas que marcó que me parecen importantes. Las 5 líneas que marca son la atención integrada, medición, y eso, bueno, ya sé que se ha discutido el expediente electrónico, pero, y el valor y etcétera, pero nosotros estamos en el instituto al inicio del arranque de la prestación de servicios de alta especialidad en geriatría. Empezamos en septiembre del año pasado y a mí me urge un expediente electrónico y vincularlo con un sistema de información eficiente en donde el dato clínico que reporta el médico pueda ser derivado para tener datos que me permitan analizar, medir y tomar decisiones, ¿no? La medición es un punto fundamental para la OMS. El ejemplo es el que les daba de demencia, ¿no? No sabemos en México cuántas personas realmente, nominalmente, tienen demencia. Lo sabemos por encuestas nacionales, por nuestro estudio importantísimo nacional sobre envejecimiento y salud, pero no lo sabemos por lo que hace el personal de salud, detecta y trata y deriva a otro nivel. Entonces, es fundamental tener un sistema de medición fuerte según la OMS y según yo también creo que es importante. Tenemos que resolver el sistema de cuidados de largo plazo, tenemos que transformar las ciudades a ciudades amigables en términos de personas mayores, no solamente ciudades amigables, sistemas amigables. Los sistemas financieros son un desastre para las personas mayores. Están en absoluta desprotección, sobre todo cuando una persona mayor empieza con un cierto nivel de dependencia o deterioro, ¿no? Es un desastre. Y el quinto punto está enfocado fundamentalmente a cambiar la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos con las personas mayores y con nosotros mismos. Esos 5 puntos son vitales para poder transformar el sistema de salud. Yo solamente diría, porque en alguna de las